Muy bienvenidos, ¿cómo les va? Esto es Consenso. Estamos en vivo en la pantalla de TV y lo vamos a hacer hasta las 13 horas con este equipo para poder contarles toda la información, pero empezamos con estos títulos. Bueno, ayer funcionó la Comisión de Minería, hubo exposiciones de distintos referentes del sector en las distintas provincias. Todo tuvo que ver con los emprendimientos en las provincias mineras. Estuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y también estuvo el secretario de Minería de la Nación. En un ratito contamos más detalles. En la Comisión de Salud, que preside este hombre que están viendo en imágenes, Pablo Yedlin, se avanzó con este proyecto para declarar la emergencia en discapacidad. Bueno, hay que girar esto a la Comisión de Presupuesto y Hacienda y si no se convoca o no se avanza, entonces podría haber un emplazamiento. Se designaron nuevas autoridades en derecho parlamentario. El diputado Juan Bruje es el nuevo presidente de la asociación. Esto ocurrió en el Salón Delia Parodi. Gonza, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo andas, Meli? Un placer saludarte como siempre. Mucha actividad esta semana, con la presencia nada más y nada menos que del presidente de la Cámara, Martín Menem, ayer en la Comisión de Minería, donde estuvieron presentes no solamente el secretario de Minería de la Nación, sino diferentes secretarios de diferentes provincias, en una jornada que posiblemente haya marcado un punto hacia adelante, ¿no? En referencia a las diferentes, actividades que se realizan en nuestro país y sobre todo a plasmar un poco aquí en la Cámara Baja cuáles son las inquietudes, por qué se tiene que apoyar a la minería y obviamente entender un poco el contexto de todos estos proyectos que actualmente se están desarrollando en nuestro país. Y después también otros temas importantes que pasaron ayer, que sucedieron, como la aprobación en 2 de los 3 giros que necesita, por lo menos para ser llevado al recinto, la emergencia de discapacidad. En este sentido, ayer se reunieron las comisiones de Acción Social y Salud Pública y Discapacidad. Faltaría únicamente que Presupuesto y Hacienda dé esa firma, ese toque final hacia el recinto, pero la realidad es que apuntan los diputados de la oposición a que en una próxima sesión puede haber un emplazamiento, ¿no?, de este tema y se trate justamente en la comisión necesaria. Bueno, el tema de discapacidad viene siendo un tema muy mencionado desde los certificados únicos de discapacidad, toda la cuestión vinculada a la medicación también, se están siguiendo de cerca pacientes oncológicos, etcétera, etcétera. Hay mucha preocupación, también había por ahí en algún momento, no en la actualidad, pero en algún momento sospechas sobre si iba a poder seguir manteniéndose el cupo por discapacidad, es que luego se confirmó que por suerte sí, pero bueno, eso en términos de discapacidad. En términos de minería, estuvo el secretario de Minería de la Nación, dijo que le parece como muy aventurado ponerse a exigirle a un gobierno determinados resultados, inversiones y despliegue a nivel internacional o regional, cuando se está atravesando en el sector un deterioro de más de 50 años. Estuvieron presentes los secretarios de minería de las distintas provincias. Ustedes saben que digamos, el extractivismo o esa actividad minera está especialmente alojada en algunas provincias y son actividades muy importantes, ni que hablar a donde está emplazado Vaca Muerta, que es la actividad central, pero también hay como toda una mirada puesta en las energías renovables y cómo se va a amalgamar o integrar o acompañar una industria que es muy rentable, que es la industria de la minería, que genera muchos puestos de trabajo, que genera una actividad muy importante desde el punto de vista de las balanzas comerciales para las provincias que tienen estas posibilidades, sobre aquellas que quieren impulsar otro tipo de actividad energética, como puede ser la extracción del litio. Y ahí, bueno, eso recae sobre otra parte del mapa, ¿no? Claro, exactamente. Y además tuvo esta sorpresa sobre el cierre, la comisión, con la presencia de Martín Menem, ¿no?, el presidente de la Cámara de Diputados, que, más allá de su rol como presidente de la Cámara, como rol de diputado de La Libertad Avanza, también, lógicamente,
no deja de ser un representante de la provincia de La Rioja, ¿no? En este sentido, y habló por lo menos de la gratitud que le generó el hecho de que en el ámbito en el que se dio ayer la Comisión de Minería esté el sector privado y el sector público de manera mancomunada trabajando, dialogando o unificando ideas o por lo menos marcando posiblemente una hoja de ruta de aquí en adelante, pero bueno, remarcó posiblemente esto y habló de una posibilidad histórica, ¿no? Sobre todo para el país en este sentido, en esta matriz productiva que no deja de ser una de las más importantes sin dudas. Es decir, se ha visto ayer también la declaración de muchos empresarios vinculados al tema de la minería. Se habló del RIGI también. Por ejemplo, ¿no? Las grandes inversiones que... Mira, algunas declaraciones que hizo, que se hicieron en la comisión, más allá de aquella que mencionábamos. Sí. Bueno, las empresas están solicitando la adhesión al RIGI. Sí. Se habló de un precio sin precedentes del oro, que hay mucha expectativa puesta en eso, en la extracción del oro o la actividad minera vinculada al oro en algunas provincias. Y por último, el titular de la comisión dijo que la esperanza está en la minería y por eso la decisión política de los gobiernos provinciales es fundamental. Esto para resumir un poquito. Ahora obviamente vamos a seguir, pero tenemos una diputada y esperando al otro lado a quien queremos saludar urgentemente. Es la diputada Dania Tabela, que nos recibe ahí en la provincia de Buenos Aires. Es de Democracia para Siempre. ¿Cómo le va? Yo iba a decir el despacho, pero las casas de Venidas en despacho. ¿Cómo le va, diputada? ¿Cómo estás? Y bueno, lo que pasa es que los que somos del interior, cuando se termina la semana volvemos al interior medio disparando, así que bueno, nada. Lamentablemente no voy a acompañar hoy en el piso por eso. No, está perfecto, pero lo bueno es establecer el contacto. Diputada, a ver, se viene una semana compleja, hay algunos paros anunciados, hay también la expectativa sobre lo que puede pasar con el 10 de abril, con el paro de colectivos, con la nueva marcha de los jubilados, la posibilidad de la prórroga de la moratoria. A ver, quería un poco escucharla. ¿Cuál es el balance que hace? Bueno, primero la semana que viene de por sí va a ser compleja porque es una semana cortada al medio y bueno, realmente no sabemos qué grado de actividad va a haber. Sí estamos trabajando todos los diputados buscando normalizar el tema de los giros de los proyectos de previsional a la Comisión de Previsional, que está previsto que se reúna el 9. El 9 va a haber movilización de trabajadores, movilización de jubilados. Y el 10, bueno, va a ser el paro, ¿no? La verdad que es imposible medir hoy qué grado de acatamiento va a tener. Digamos, vamos a ver cómo eso evoluciona y también las conversaciones que sabemos que el gobierno está teniendo con la CGT, ¿no? Respecto de previsional, llamó la atención ayer a un grupo de diputados que nuestros giros, por ejemplo mi proyecto, que es el de la jubilación proporcional, en vez de comenzar por previsional, tiene como primer giro presupuesto, es decir, que están más dispuestos a discutir lo que implica en términos de fondo que lo que implica en términos jubilatorios. Y a mí me parece que la discusión previsional tiene que ser mucho más amplia, porque hay muchos ítems para discutir, desde este tipo de jubilaciones, cómo se sigue la moratoria o no se sigue. La edad jubilatoria está claro que en algún momento hay que discutirla, los regímenes de privilegio, la actualización del bono, la actualización de la pensión mínima y de la jubilación mínima. La verdad es que yo esperaba... A ver, ahí le una pequeña interrupción. Por ejemplo, respecto del sistema previsional en su conjunto. ¿Es un sistema que está quebrado? ¿Es un sistema que puede seguir garantizándole algunos beneficios a los jubilados y en especial a las jubiladas o no? ¿O hay que pensar en otro tipo de sistema previsional? No, mira, yo creo que al sistema previsional hay que dejar de ponerle parches. Y hay que definir esto que vos lo sintetizaste perfecto. Bueno, ¿puede o no seguir funcionando? Yo creo que sí, que hay que dejar de ponerle parches y que hay que entender que hay cosas que no pueden pasar más. Los regímenes de privilegio no pueden pasar más, porque ahora no se jubilan de privilegio los diputados, los senadores y algún político más. Ahora digo, todo lo demás, embajadores, jueces, todo, siguen en la misma lógica. Bueno, eso hay que discutirlo, ¿no? Porque vos no podés tener gente que cobra 300.000 pesos
y gente que cobra, no sé, 7 millones de pesos. Bueno, sí, nos fuimos un claro. poquito más lejos, sí, está bien. No, por eso digo, por eso digo, por más carrera servicio exterior pero que haya ¿cuántas son esas jubilaciones? Porque también esta es otra discusión. Digamos, es cierto que es muy desigual, pero ¿cuántas son en representación del total de los jubilados? Porque la gran mayoría está en la mínima, cobra 300.000 pesos y con el bono 370. Numéricamente serán, no sé, 1000 jubilaciones. Sí, por eso ahora, es algo así. Dispar, sí. Por eso, sí, creo que son 1000 y monedas. Es tan dispar la situación, tenés que darte una discusión sobre ese tema. ¿Qué tipo de sistema previsional querés? Porque si vos querés uno que cada cual cobre según aportó, bueno, es un tipo de sistema. La Argentina se ha caracterizado por tener un sistema de seguridad social solidario. Y esto quiere decir entonces que efectivamente no puede haber este tipo de disparidades. Por otro lado, también hay algo que no se discute o que se dice muy poco. El aporte personal, el 11% que aportamos los trabajadores sobre nuestro haber, tiene un tope máximo. Es decir, que vos aportás el 11% sobre un tope máximo que debe estar alrededor de los 2.200.000 pesos. ¿Sí? Y si alguien gana 9 millones, no quiero hablar de mis colegas del Senado para que no se enojen, si alguien gana 9 millones y aporta sobre 2.200.000, también es una injusticia y tampoco ayuda al sostenimiento del sistema. Claro. Entonces digo, todas estas cosas son las que hay que discutir en lo previsional para que efectivamente podamos tener un sistema previsional que sea solidario, en el que yo creo, que ayudemos a quienes no pudieron tener aportes, porque además también hay que entender que el mercado laboral que viene, no solo por la informalidad que tiene Argentina, sino por el tipo de empleos que se van a generar, la pirámide de jóvenes que supuestamente sosteníamos el sistema previsional cuando ingresábamos al mercado laboral, va a ser distinta. Y muchos lo van a hacer sin ningún tipo de aporte. Es verdad. No solo por la informalidad, sino por el nuevo tipo de mercado laboral. Por la característica del trabajo, tal cual, sí. Y esto hay que discutirlo. Entonces, si lo queremos hacer en serio, si no, bueno, nada, otro partecito, extendamos la moratoria, veamos qué podemos hacer, aumentemos un poquito el bono y seguimos caminando. Claro. Pero no profundizamos el problema, no lo resolvemos. Diputada, ¿cómo anda Gonzalo Solabarrieta? ¿Cómo andas, Gonzalo? La saludo bien, todo muy bien. La pregunta es, en base a todo este debate, a este proyecto, que por lo menos lo que intentará es mejorar el sistema, mejorarle la situación a los jubilados, ya tuvo un antecedente el año pasado y fue el veto presidencial. En base a este antecedente y a lo que se está trabajando, ¿cómo manejan también esa situación de comunicación por parte de los legisladores de diferentes bloques, también con la decisión posible que tome luego después el Ejecutivo? Si nosotros nos paramos, yo también estoy trabajando en una nueva ley de financiamiento universitario, ayer declaramos la emergencia por discapacidad. Si nosotros nos paramos en la decisión del gobierno de vetar toda ley que no le guste, bueno, nada, listo, volvámonos a nuestras casas, hagamos otra cosa. Entonces, para mí hay que seguir generando las mayorías, intentando generarlos, no es fácil en un Congreso tan fraccionado, intentar generar los consensos e ir por la sanción de estas normas que nos parecen justas, que recogen el reclamo de distintos sectores de la sociedad, que en definitiva son a los que representamos. Bueno, y el presidente tomará las decisiones que tenga que tomar como presidente. La verdad es que a veces la excusa del déficit cero también se empieza a terminar. Y en esto que está trabajando usted y el bloque en general, digo, ¿existe la posibilidad de dar un número concreto a cuánto quisieran mejorar esa jubilación mínima para el jubilado que está escuchando y quiere hablar de números básicamente, que es lo que después tiene en su bolsillo para los gastos del día a día? Mi proyecto no es sobre movilidad, mi proyecto es para reemplazar la moratoria con un sistema más sustentable en el tiempo. Los proyectos que hay en los que estamos trabajando en movilidad tiene que ver con la actualización, la recuperación de lo que perdieron y la actualización por el RIPTE y por el índice de inflación de alguna manera compensados para que eso te dé un algoritmo que no se te vaya ni muy lejos cuando sube una cosa ni te quede muy perdidosa cuando sube la otra. Dani. Diputada, ¿cómo le va? La saluda Daniela Romero. Quería Hola, Daniela, consultarle el niño un poco con lo que le estaba planteando mi compañero Gonzalo, porque usted dice, bueno, no, si el presidente decide vetarlos es algo que no lo pueden controlar ustedes, obviamente que van a impulsar sus iniciativas igual. Ahora, lo que yo pienso es, a sabiendas de que el presidente no le tiene miedo al veto,
¿no hay una intención de consensuar con el oficialismo? O sea, para que realmente haya una sanción de estas leyes y que no quede simplemente en el debate y en la narrativa de oposición versus oficialismo y que efectivamente pueda haber algún resultado viable. De hecho, cuando fue la proyecto de previsión del año pasado, en el Senado pasó que el oficialismo se mostró dispuesto a mantener el 8,1% del empalme para negociar. A ver, podrían llegar a haber flexibilizaciones en el caso de que la presión de la oposición sea importante. Digo, ¿no hay una intención de su parte para que realmente haya un consenso con el oficialismo en cuanto a cómo se pueden llevar adelante estas iniciativas sin alterar el déficit cero? Claro, primero porque no se altera el déficit cero. Si efectivamente vos trabajás sobre aquellas reducciones que con el diputado Mazzot nos hemos cansado de proponer, que hablo de un diputado que ni siquiera es de mi bloque, cansado de plantear alternativas para financiar estas cuestiones. Yo recién hablando con tu compañera decía, bueno, mirá, el máximo que aportamos, y hay un montón de cuestiones. Siempre hay intención de dialogar con el oficialismo, sobre todo del lado de nuestro bloque y desde el lado del bloque, por ejemplo, de Encuentro Federal. Siempre buscamos el consenso con el oficialismo. Ahora, cada vez se hace más difícil, ¿por qué? Porque te levantan una sesión donde el quórum no estaba en la pantallita, pero todos sabíamos que estaba. Te vetan los proyectos de ley sin dar a discusión. La comisión de presupuesto está virtualmente cerrada, porque como el presidente de la comisión está en campaña, no tenemos comisión de presupuesto. Digo, es muy difícil encontrar ese consenso, pero nosotros somos gente de diálogo. Yo vengo del radicalismo, el radicalismo es un partido institucional, es un partido de diálogo, vamos a dialogar hasta el último momento. Ahora, después la definición la tiene el presidente, no la tenemos nosotros ante el veto. Fíjate lo que vos bien decís, fíjate, financiamiento universitario, jubilados son dos claros ejemplos donde hubo consenso mayoritario. Y por ejemplo, todo el bloque radical en su momento, los dos bloques radicales, en aquel momento era uno solo, votaron el proyecto. Y después fue el propio oficialismo el que bajó los números para poder sostener el veto. No es que el oficialismo no estaba de acuerdo, como vos señalabas, lo del Senado es clarísimo, primero sí, después no. Bueno, digo, me parece que tiene que ver mucho más con una decisión del oficialismo, la de dialogar, que con una definición de lo que haga los... Sí. Nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo, siempre, siempre, nos vas a encontrar siempre en la búsqueda del diálogo, absolutamente siempre. Por supuesto que el límite o la tolerancia está en cuando te empiezan a tomar el pelo o realmente desconsiderar a los pares, que somos diputados electos, tan electos como cualquiera de los de la Libertad Avanza. Diputada, le quiero consultar sobre el anuncio que hizo el ministro de Economía, a donde adelantó que el préstamo del Fondo Monetario Internacional va a ser de 20.000 millones de dólares. Sí. Me parece bien, digamos, es el monto que se necesita. La verdad es que nosotros queríamos que Caputo o sus funcionarios vinieran al Congreso a dar esas explicaciones. Yo en lo personal, lo dije en mi intervención, hubiera acompañado de muy buena gana el beneplácito para que pudiesen acordar con el fondo, que se votó finalmente el otro día, pero conociendo algunos detalles, el monto, los tiempos y el destino. A mí me preocupa el destino. Si el destino es mantener el dólar bajo, de acá a octubre vamos a tener el mismo problema que tuvimos durante el gobierno de Cambiemos, ¿no? Que después salen estas cuestiones, no, bueno, los dólares se fugaron, los fugó alguien. No, los fugamos todos los argentinos cuando compramos dólares y los guardamos afuera del banco porque no creemos en los bancos y porque no creemos en el peso. Entonces, si es para eso, vamos a estar complicados nuevamente. Y hablando de creer, porque acá hay como esto es más una opinión personal, que un país como la Argentina salga a anunciar este nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional, ¿genera más confianza en el país o genera menos confianza que un país necesite de este monto para estabilizar el Banco Central? Es que en realidad la confianza o no en el país... no tiene tanto que ver con si vas o no a pedir dólares al fondo. La confianza en el país tiene que ver con una mirada sobre el conjunto. Hoy, si yo fuera una asesora de inversiones de alguien en el exterior, le diría, espera que pasen las elecciones. ¿Por qué? Porque mi mirada sobre el conjunto es que efectivamente la inflación bajó o está contenida. Cuando vos caminas un poquito a la calle o vas al súper, no está tan reflejado en los precios. Hay un descontento, no te digo grande, pero es un descontento medio como, bueno, y no termino de resolver mi problema del día a día, las cosas me siguen aumentando, ¿no? No sé si te toca ir al súper toda la semana, pero me toca. Cuando vos vas,
Trato de que no, me resisto, me atrinchero en mi casa para no tener que ir, pero me toca, lamentablemente, sí. Bueno, sí. por eso el precio nunca es igual al de la semana anterior y no refleja un 2% mensual. Entonces digo, hay como un desfasaje en esto, ¿no? Capaz que son los precios atrasados, capaz que es las restricciones que hay. Se cuestiona mucho la metodología también mediante la cual se calcula la inflación, el tipo de productos que se incorporan, cómo se clasifica esa inflación, cómo se valoriza. La canasta sobre la que se valoriza la inflación es una canasta que está vieja, digamos, obsoleta, porque los consumos han cambiado. Yo hablaba con un economista amigo y me decía, mirá, que no esté puesto, me dice Netflix o los costos de la plataforma o el celular, me dice, es terrible, dice, porque ¿cuánto gastás? Yo tengo una hija adolescente. ¿Cuánto gasta tu hija adolescente en celular? Bueno, eso ya es toda una economía en una casa. No, y vos te das cuenta, ahí que compartimos edad de crianza, te das cuenta que cuando te van pidiendo el dinero en la billetera virtual para salir a almorzar. Para el kiosco del colegio. Claro, todas las yo lo tengo controlado por el tema de las estafas virtuales, que para otro tema. Hago lo mismo, tengo el control parental por las estafas. Tengo el control parental. Y por las apuestas. Exacto, por las apuestas. Pero independientemente de ello, te vas dando cuenta que te van pidiendo cada vez más. Y me doy cuenta que en realidad comes siempre lo mismo y trato de mandarle cosas de mi casa, pero cada vez te pide más porque le alcanza para menos. Bueno, ahí es esa microinflación, digamos, que sentimos cada uno de nosotros en nuestros bolsillos, no se termina de reflejar en el índice porque la canasta está vieja o obsoleta. Sí. Ahí se nos congeló, me parece. Bueno, diputada, la perdimos un poquitito, sí, la perdimos. Espero que de alguna manera le llegue nuestro agradecimiento por estar ahí del otro lado. Hablamos de todo un poco, la verdad. Hablamos del Fondo Monetario Internacional, de las apuestas ilegales un poquitito. Y ahí sobre el final, diputada, ya es re mala la señal, pero le quiero agradecer mucho. Espero que esté recibiendo. Ahí está, diputada, ¿nos escucha? Te cerraba con esto. Sí. Marco Labaña tiene preparado el cambio de la canasta, por lo menos por lo que sabemos. No va a ser este año que lo cambien, pero indudablemente estos índices tienen que actualizarse. Entonces yo lo que digo es, te cierro lo de la idea de las inversiones. Dale. Va a ser muy difícil que por más que venga el préstamo de acá a octubre, entren las inversiones a la Argentina. Muy difícil creer en un país que tiene tanta inestabilidad. No solo política, sino económica, también social. Es muy difícil. Ojalá que pase. Bien. Diputada, perdón, muy breve, no quería quedarme con las ganas de preguntarle, hablando de estafas, ¿cuál es su expectativa con respecto de los proyectos de Libra, si alguno puede terminar siendo aprobado? Mira, nosotros conseguimos dictámenes tanto en los pedidos de interpelación, en los de informes y para la creación de la comisión. Nos queda ahora insistir en una sesión especial para discutir estos temas y yo creo que es una agenda que al gobierno además le conviene que se apruebe. Cuanto vos más despejás estas cuestiones, más fácil también es generar esta confianza de la que hablábamos recién. Bien. Pero bueno, el gobierno tiene que animarse a entender que esto es importante. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Le mandamos un saludo, muy amable por su tiempo. Un fuerte abrazo, que tengan lindo fin de semana. Chao, hasta prontito. Tenemos que hacer una pausa rapidísimo aquí en Consenso y seguimos en un ratito nada más, incluso hablando de esto que recién conversábamos con la diputada del acuerdo con el Fondo Monetario. Ya venimos. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara.
el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud.
Seguimos adelante, recién conversábamos con la diputada de Democracia para Siempre, Dania Tabela, y hablábamos sobre este anuncio que hizo el ministro de Economía de lo que se esperaba, que era como el anticipo o el detalle de cuánto dinero estamos hablando cuando se habla de un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional, y así lo ha anunciado el ministro de Economía. El monto que nosotros acordamos con el staff que iban a someter a aprobación del board, que es en definitiva el que decide si se aprueba esto o no. Ese monto es de 20.000 millones de dólares. Entonces, como ven, es muy superior al monto que se viene escuchando de algunas personas en particular. Además de eso, por supuesto, estamos negociando también con el Banco Mundial, BID y CAF, un paquete adicional también de libre disponibilidad, siempre para reforzar las reservas del Banco Central. Bueno, ustedes recuerdan que, y lo conversamos entre todos, que los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional por ley pasan para aprobarse o para rechazarse por el Congreso de la Nación, cosa que se obtuvo en la última sesión, pero muchos de los diputados decían, yo le doy el voto, pero porque me interesa la gobernabilidad, pero no tengo ni idea ni de cuánto dinero estamos hablando, ni qué programas se van a incentivar, ni cuáles son los intereses, que igual era el único cálculo que se podía desprender de los intereses, ni cuáles van a ser, digamos, el acuerdo, letra chica de ese préstamo, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones? No me salía la palabra. Ir bien, como explicaba el ministro de Economía, bueno, yo digo que bien el ministro de Economía, imagínate. Lo que digo es que, tal como explicaba el ministro de Economía, todo esto está sujeto a la aprobación del board del Fondo Monetario Internacional, que es el directorio del Fondo Monetario Internacional. O sea, una cosa es la gerencia y otra cosa es el directorio. Sí. La gerencia tiene que todavía aprobarlo y negociarlo. ¿Sí? Esto claro, que está anunciando hay como detalles muy importantes que todavía no, y que todavía no esto están. Que anunció Caputo en algún punto fue un gesto para los mercados. Claro, pero no es una confirmación de que el fondo vaya a dar esa plata todavía, porque tiene que aprobarlo el organismo. Eso es lo que le van a presentar al directorio. Sí. La idea es que haya un desembolso de 20, que hayan 20.000 millones de dólares, que no entendí bien, no sé si alguno interpretó lo mismo, si esos 20.000 millones van a ser aparte del refinanciamiento de los 44.000 millones que tiene que ver con el acuerdo que ya existe, y esos 20.000 millones van a ser pura, o sea, van a ser fondos frescos, digamos. Yo entiendo como que extra a los 44.000 millones. Yo entiendo que sí, no sé si vos entendés, Gonzalo, lo mismo. Y por otra parte, digamos, esto es con el fondo. Y al mismo tiempo avanzan con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el CAF, para también robustecer el Banco Central. Y ahí es lo que decía la diputada Tabela, tiene que ver con una mirada, entre otras cosas, de porque, digamos, guión de por medio de todo esto, el rumor o lo que se viene escuchando es que va a haber una devaluación de la moneda, ¿no? Entonces también está como muy expectante qué es lo que va a generar esto, como decía recién Dani, si efectivamente esto genera una confianza y hay, bueno, recién la diputada decía esto no genera ni le quita confianza al país, pero bueno, es un gesto a los mercados, porque lo que se está mirando es qué es lo que va a ocurrir con el dólar, para dónde se va a ir el dólar. De eso también va a depender mucho de la secuencia de los desembolsos, porque también algo que falta definir, además de que el fondo tiene que aprobar este monto que hoy anunció Caputo como que es el que van a negociar, el fondo tiene que aprobar eso y definir si se va a entregar, si esos desembolsos van a ser en cuotas. Claro, si se van a dar a lo largo del programa y cuándo van a ser. Porque no solamente eso es importante por el tema de la tasa de interés, es importante porque eso te va a dar una idea de cuándo va a ser la salida del cepo si es que eventualmente eso sucede que todavía este año. Los especialistas dicen que, digamos, más allá de que exista el deseo, no se puede hacer. No están las condiciones técnicas para que se levante completamente el cepo. Bueno, hablamos de también la comisión de reglamentos que funcionó ayer. Dani, vos tenías ahí lo que se debatió respecto de... lo citaron a nuestro compañero José Di Mauro, porque hay una anécdota que le cuenta a la titular de la comisión, a Silvia Los Penato, respecto de cómo se usan los tiempos políticos, los tiempos parlamentarios y qué pasa con las cuestiones de privilegio. Sí, porque hay un proyecto que es para cambiar las cuestiones de privilegio a cuestiones de garantía.
garantía, si no me equivoco, que creo que esa es una de las iniciativas, pero sí repasamos, ayer fue el primer debate que se dio a raíz de estas iniciativas que propone más que nada todo el sector del oficialismo y el PRO, digamos, ¿no? Porque, bueno, de hecho, una de las críticas que se hacía, para poner un poco en contexto, las últimas sesiones fueron muy acaloradas y las cuestiones de los discursos fueron temas justamente de cruces con el presidente de la Cámara, Martín Menem, por estas cuestiones que tienen que ver con la cantidad de tiempo que tiene cada uno, por las interrupciones que se pueden llegar a dar, cruces que no solamente se dan con la oposición de una forma bastante, te diría, agresiva. En la última sesión vimos mucha agresión en el trato. Sí, pero además, Dani, también hay otra cosa que se viene cuestionando, que es la palabra privilegio, que tal vez en muchas ocasiones como que se interpreta por parte de un sector de la Cámara que se hablan temas que justamente no indican ningún privilegio para los diputados y que no son de una necesidad tal como para expresarla en el recinto, y que entendemos para lo que es el juego político sirven para estirar algunos temas a la hora de negociar o terminar de negociar la cantidad de votos que se precisa. En el juego político usted puede, o sea, es como que tiene esos dos efectos, ¿no? Por un lado te lo puedes tirar si lo necesitas para seguir negociando, o por otro lado, cuando vos querés que algo se apure y que salga rápido, por supuesto que tener tantas cuestiones de privilegio donde hablan de cualquier tema que no tiene nada que ver quizás con lo que están tratando, y que encima, bueno, el tiempo se terminan excediendo, todo eso genera tensión, porque por supuesto al tener a alguien que te está diciendo que te calles, uno siempre se da en estas situaciones de justamente de cruces y de, bueno, el otro día directamente la diputada Marcela Pagano le dijo a Martín Menem que era un fascista, claro, por silenciar el micrófono. O sea, estamos hablando de que fueron sesiones donde por estos temas empezó a acalorarse e incluso hasta han llegado a haber faltas de respeto muy fuertes. Entonces, en este contexto en este clima bastante hostil que se da, este clima laboral bastante hostil para los diputados, se dan estos debates y que, por supuesto, lo que plantea la oposición, y al menos de lo que se escuchó de la reunión ayer, tenía que ver con justamente, como que decían, esto es un intento del oficialismo de censurar o de sacarle voz a otros sectores políticos, ¿no? Y un poco el debate se dio por eso. Entonces, también se cuestiona que los que impulsan estos proyectos son más de la pata aliada, digamos, del oficialismo. Vamos a repasarlos, los principales proyectos. Tenemos uno, por ejemplo, de Silvia Los Penato, que dice que el tiempo de exposición tiene que ser equivalente a la cantidad de miembros que tenga cada espacio. ¿Esto por qué se da? Porque lo que siempre plantean es que, por ejemplo, la izquierda, que tienen 5 diputados, siempre terminan teniendo el mismo, o sea, la misma cantidad de tiempo de exposición que tienen, por ejemplo, los 98 ahora de Unión por la Patria. Como que no es proporcional la cantidad de tiempo que pasa cada diputado. Imagínate que si cada diputado de la izquierda, los 5, hablan 10 minutos. Si hubiera que replicarse lo mismo con los 98 de Unión por la Patria, sería una sesión súper maratónica, no se terminaría más. Entonces, un poco lo que plantean es que haya, si vamos al detalle para que veamos que hay, si hay un bloque que tiene de 1 a 3 diputados, que hablen 5 minutos. Si tiene de 4 a 10 diputados, 10 minutos. De 10 a 20... Sí, por bloque. Claro, que sea por bloque, pero que sea representativo a la cantidad de integrantes de ese bloque. Es debatible, ¿no? Y muy debatible. Sí, yo creo que sí. Las dos cosas son opinables. Y sí, pero porque bueno, la cantidad, o sea, el espacio que vos tengas, o sea, la voz que vos tengas, va a depender de la representación que vos tengas en la Cámara, digamos. Entonces, si vos sos un espacio minoritario, vas a tener menos posibilidades que los espacios mayoritarios. Claro. Eso, a ver, menos posibilidades en cuestiones de tiempo, por supuesto. Estamos hablando de tiempo en el momento de la sesión. Entonces, por supuesto que es debatible. Los bloques que son de más 20 tendrían 20 minutos. Ahí está como la idea principal. Por eso un poco también lo que se cuestionaba en la reunión de comisión era como un intento de silenciar a las minorías. Es un debate interesante que para mí es válido que se ponga en juego. También tiene otro proyecto de Los Penato que es para que las sesiones sean convocadas entre las 11 y las 14 horas con una duración máxima de 9 horas de sesión y que no se puedan exceder desde las 8 de la noche. Claro. Algo que busca evitar justamente, bueno, lo que ha pasado ya en reiteradas ocasiones, que es que más sesiones maratónicas hasta la madrugada.
que desde el periodismo yo puedo decir que las sesiones maratónicas hasta la madrugada corren un riesgo que para mí es muy importante, que tiene que ver con la cantidad de periodistas que se quedan para cubrir esas altas horas porque por ahí el debate más picante lo tenés a las 3, 4 de la mañana, y si el medio no tiene la posibilidad de enviar un acreditado para cubrir ese tiempo, por supuesto que la cantidad de información que vos tenés con respecto de esa sesión es menor. O sea, las horas de la madrugada también son un poco riesgosas en ese sentido, porque no hay tanta información de lo que sucede. Es eso, y también algo que nosotros hemos entrevistado muchas veces a los diputados que han pasado más de 24 horas sesionando. Y me acuerdo muchos que decían, la verdad es que llega un momento donde te vence el sueño. Y cuando vos entras en un debate que es técnico, que es específico, se han dado confusiones. Por eso ustedes habrán visto que el presidente de la Cámara de Diputados aclara. Les cuento, los que votan por el afirmativo están votando por tal o cual cosa. Exacto. Los que votan por el negativo quiere decir que están votando por tal y tal cosa. Porque llega un momento realmente que es biológico, fisiológico, el cuerpo no te da la claridad mental para poder discernir o pensar específicamente lo que está pasando en ese momento. Ni que hablar cuando son cuestiones... Todas son sensibles, pero cuando son cuestiones vinculadas a fórmulas, cuando son cosas que le cambian diametralmente la vida a las personas, cuando tiene que ver con presupuestos, bueno, muchas veces se posterga esa discusión tan técnica y tan complicada para la madrugada. Es por un lado lo que dice Dani. Por otra parte, la propia sociedad, la propia ciudadanía que tiene el derecho de acceder, gracias a esta pantalla, de manera directa, sin mediaciones, a lo que está pasando en el recinto, y está durmiendo. Y se levanta el otro día y, quedó aprobado tal cosa. Sí, sin conocer el detalle. Tiene muchísimos atenuantes este proyecto que nos trae Dani, que fue lo que se reflejó ayer en la comisión. En principio, habría que leer la letra chica, capaz que Dani vos lo podés responder, pero es debatible. Si se llega a dar esta aprobación, posiblemente tengamos la posibilidad de que aquí en adelante nos acostumbremos a lo que sucedió en algún momento. No quiero pifiarle con el tema, pero creo recordar que fue específicamente con la ley de bases, de que se termine con un cuarto intermedio de una sesión y continúa el día siguiente. Porque hay temas que obviamente que si vos arrancás a las 11 de la mañana y posiblemente no termines a las 7 de la tarde un debate, por ejemplo, referido a el presupuesto, por ejemplo. El presupuesto, que es uno de los proyectos, tal vez la ley de leyes, proyectos la ley de bases gigantes en cuanto al análisis, donde todos quieren hablar y demás. Bueno, tal vez nos acostumbremos a sesiones en bloques, que se posterguen en capítulos, exactamente, que continúen. Bueno, pero sí, por eso cierto, se viene a hablar... Sí, perdón. Sí, esto que vos decías, y que también está vinculado a otro debate de la sociedad, que es el tema de las jornadas laborales. Y acá no nos vamos a meter en cuánto trabajan los diputados, porque va a salir alguien de la sociedad, no, que laburen, no, que trabajen. No, acá se trata de la atención, no de la atención, sino de la atención que se le preste a los discursos, a lo que pueden llegar a opinar los diputados. Y también esa atención es precisa, es necesaria a la hora de votar. Y como muchas veces algunos bloques, Dani, usan esas cuestiones de privilegio solo con el objetivo de demorar, ¿no? Solo con el objetivo de postergar los temas más importantes para horarios a donde hay menos atención ciudadana. O por falta de cobertura periodística o porque... por una cuestión obvia y lógica, las personas habitualmente se van a dormir cuando ya pasan las 12 de la noche. Sí, son todos temas debatibles. El tema del cuarto intermedio puntualmente además tiene un juego político muy importante en lo que son las sesiones. Claro, totalmente. Entonces hay que ver, ¿sabes qué? Estaba buscando a ver si lo encontraba y así rápido no encontré. No sé si hay algún proyecto que tenga que ver con la cuestión del cuarto intermedio, porque me suena que sí. En teoría se podría. El tema del cuarto intermedio, a ver, es que bueno, en algún punto tenés que volver a reunir el quórum. Tenés que volver a reunir el quórum. Y si vos tenés la mayoría justo en el momento para pedir un cuarto intermedio y levantar una sesión, y lo tenés en ese momento, lo podés hacer. Cosa que acá siempre es algo que se pone sobre la mesa cuando hay una marcha. Cuando la oposición está en una sesión del oficialismo que no quiere que proceda, y hay justo una marcha, es siempre fija que piden un cuarto intermedio
con la excusa de la marcha, y digo excusa porque cuando se trata de una sesión que sí impulsa a la oposición, ahí nunca se pide cuarto intermedio porque hay una marcha afuera. Recordemos lo que fue la marcha de los jubilados, la primera, hace 2 semanas atrás, cuando estaban haciendo la sesión por el tema de los proyectos de Libra. Había una marcha atroz con una violencia tremenda que fue denunciada en el recinto. De hecho, los diputados de Unión por la Patria se levantaron y se fueron, pero nunca pidieron cuarto intermedio porque, por supuesto, habían 2 cuestiones muy importantes que querían tratar en esa sesión. Una tenía que ver con el emplazamiento para sacar las facultades delegadas al presidente Javier Milei. Y el otro para tenía que conformar ver los juicios políticos. la normalización de la Comisión de Juicio Político, porque todos los proyectos que eran para investigar el caso Libra ya se habían aprobado más temprano antes de que empiece la marcha. Está bien, pero se había hecho un intento antes. Sí. Se había hecho un intento antes. Y también quedaba lo de Bahía Blanca, o sea, era la declaración de emergencia en Bahía Blanca, o sea, una sesión que todavía tenía temas muy claves para la oposición. Entonces, por supuesto que no pidieron cuarto intermedio. Sí, reitero, hubo reclamos en el recinto, los diputados de Unión por la Patria bajaron a la marcha, pero no se suspende, no se levantó esa sesión, no hubo un intento de eso, porque claramente era una sesión que la oposición no iba a querer que se levante. Ahora, si se tratan de temas que a la oposición le incomoda y que el oficialismo necesita sacar urgente, siempre hay cuestiones que siempre hay un pedido para levantar un cuarto intermedio, apenas se pueda, apenas se encuentre un agujero. Y que eso tiene que votarse. Recordemos un poco, sin irnos mucho más lejos, cuando fue la sesión de que se empezaron a empujar Lisandro Almirón con Oscar Sago y toda esa violencia que se dio en el recinto cuando fue esto de la sesión por la normalización de la Comisión de Juicio Político, que estaban proponiendo eso, lo de las facultades delegadas. ¿Qué dice el presidente de la Cámara? Dice cuarto intermedio. Lo primero que quiere hacer es pedir un cuarto intermedio. ¿Y qué le dice la oposición? Lo tenés que someter a votación. No tenía ahí en ese momento, por los que estaban presentes, el apoyo para levantar la sesión. O sea, el cuarto intermedio y todas las cuestiones del reglamento... Era una situación distinta porque estaba ocurriendo algo adentro. Claro, pero necesitas someterlo a votación. Sí, claro. Y tenés que tener justamente ese apoyo. Entonces, todas las cuestiones reglamentarias, siempre las reglas del juego se pueden, tienen un uso de después político que te puede ayudar a tus intereses y también en una sesión. También son interpretables. Sí. Porque es un texto que es frío y tiene que ser interpretado. Y me acuerdo que en otro momento había habido otro debate respecto de la utilización de mayorías en determinado caso muy específico, que ahí Silvia Lospenato, que es una diputada muy conocedora del reglamento, empezó a explicar. ¿Te acordás que la palabra era justamente la palabra de este programa, el consenso? El consenso. No sé si te acordás. ¿Qué se entiende por consenso dentro del reglamento? Bueno, siempre por eso digo, es opinable, es interpretable, y ahí también hay que conocer muchísimo qué dice el texto de la ley para poder, del reglamento, para poder rebatirlo. Para seguir con otras iniciativas que hay para modificar el reglamento. Está, por ejemplo, también la de Alejandro Bongiovanni, la firma él, pero apoya también la Libertad Avanza. Y López Murphy es un proyecto ya que tiene su tiempo desde que se presentó, que básicamente lo que propone es que las cuestiones de privilegio sean solicitadas después de concluidas el orden del día. O sea, una vez que ya terminan de votar lo que les compete para lo que llevan a la sesión, recién entonces dejar las cuestiones de privilegio para ese momento. Y los homenajes. También los homenajes. Eso es algo que también es debatible con respecto de, justamente, avanzarías con una votación al principio y dejarías todo el resto de lo que podrían llegar a decir decoro para el final. Pero ¿qué pasa? Después no tenés la oportunidad de, por supuesto, tener ese tiempo que te puede llegar a ser útil para negociar lo que necesitas negociar previo a la votación, que, como bien decía recién Gonza, todo ese tiempo de discursos se usa y es muy útil para seguir manteniendo conversaciones puertas adentro. Y también, por supuesto, que en algún punto, si vamos a hablar de cómo eso puede impactar en la sociedad, lo cierto es que es muy probable que no se escuchen esos discursos, o al menos no haya tanta audiencia. Si ya una vez se termina la votación, es muy probable que sea difícil mantener la atención sin ya teniendo concluida el orden del día de cualquier televidente o de cualquiera que incluso los propios diputados. No me sorprendería que ya está, terminé con lo mío, me voy. O sea, obvio. Pasó al revés igual. Los diputados de Unión por la Patria tenían solicitadas
varios pedidos para hablar en este sentido por pedidos cuestiones de privilegio, y decidieron postergarlas porque tenían el quórum para votar el emplazamiento a las comisiones. Es que por supuesto, cuando vos ya tenés el apoyo, lo primero que querés hacer es votarlo, no querés que se dilate. En cambio es al revés, la oposición siempre va a querer que se dilate algo que... Claro, cuando fue la situación de que se dé la posible votación con 131 diputados sentados para quitarle al presidente de la Nación, Javier Milei, las facultades delegadas, que igual eran son hasta mitad de año. Sí, creo que en julio o en agosto. Junio me parece. En ese sentido, veíamos mucho. Recuerdo Itay Hackman seguro, y después había otros diputados que tenían cuestiones de privilegio en ese momento, y todos decidieron, estaban hablando entre ellos mismos y decían, bueno, postergo mi cuestión de privilegio para la próxima sesión, y así fue reiterativo, claro, porque necesitaban llegar al momento de que no haya más solicitudes y se vote rápidamente esto. Sí. Respecto a lo que dice Dani, puede ser cierto que esto sea aprovechado. De todas maneras, la mayoría, recuerdo, en un 95%, siempre que se pidieron cuarto de intermedio para suspender o para solicitar un cuarto de intermedio por una cuestión violenta que esté sucediendo afuera, fue realmente válida por lo que estaba sucediendo afuera. Ahora, la única que no entendí yo el otro día fue la solicitud de la izquierda cuando solicitó a eso de la 1 de la tarde hacer un cuarto intermedio hasta las 4 de la tarde. Por lo del DNU del FMI. Claro, cuando en teoría la movilización por los jubilados iba a arrancar a las 5 de la tarde. Fue la única que la verdad realmente no sí, de hecho no solicitud. Tuvo consenso de nadie. No entendí. Sí. En realidad, ella, entiendo, esto bien había sido, había dicho que quería a levantar la sesión hasta que termine la violencia afuera. Entonces no quiso poner un horario. Y lo que le decía el presidente de la Cámara es, tenés que decirme un horario concreto. Exacto, claro. Y ahí dijo, bueno, está bien, 4 de la tarde, como para tirar un horario, pero en realidad ella lo que propuso era que se levante hasta que termine la violencia afuera. Claro. Esto igual reitero, cuando fue en la sesión por el DNU del FMI, cuando fue la sesión con la marcha, que realmente fue muy violenta, fue la sesión por el tema Libra y Bahía Blanca y juicio político. Y ahí no hubo un intento de levantar la sesión. Está bien, pero claro. Hubo antes. Claro. Pero no de la oposición. No de la oposición. Por supuesto, pero si la oposición estaba impulsando esos proyectos, ¿cómo iba a querer levantar la sesión? No, por lo que estaba pasando afuera, que era por el tema de la moratoria, que después se trató de prorrogar. No, sí, pero yo estoy hablando de lo que fue la sesión por el caso Libra, juicio político y Bahía Blanca. Claro, el día de los incidentes. Que fue el de Biasi. Exactamente. No, el de Biasi fue para el DNU del FMI. A la segunda sesión. La oposición nunca va a pedir que se levante la sesión que están pidiendo ellos, así como el oficialismo va a intentar que no se levante la sesión que ellos quieren que trascienda. Bueno, ese es el tema. Lo que queda levantada es el programa, pero solamente hasta mañana, pues tenemos que irnos. Ya llega Mauri cantando con toda la información, siguen en la pantalla de TV, hay mucho para seguir contándoles, de hecho nos quedó un montón de temas, pero los retomamos mañana. ¿Te parece? Meli, dale, gracias Dani, hasta mañana. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 250